A todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Solo voy a molestar a algunos que tienen encendido su audio, por favor que lo apaguen. Solo si necesitan intervenir lo encienden para no interrumpir a los demás. Vamos a iniciar la clase. Ya, perdonen, hasta hoy pude publicar la nota. Sergio por lo menos no me presionaba tanto como el otro presidente, pero fue comprensivo en esperar que subiera las notas. Está demasiado cargado el trabajo en el juzgado, no es justificación porque tenemos responsabilidad en la universidad, pero fue imposible, era demasiado lo que hay, estamos saliendo tardísimo, hasta hoy que pudimos salir un poquito más temprano. Entonces logré subir esas notas, ya las tienen, ya ahí están, entonces si alguien quiere revisión se comunica conmigo y la planteamos como revisión, entonces, porque de que me diga, mire, revise mi examen de nuevo porque yo salí mejor, no se lo voy a hacer, porque la verdad, son días demasiado cansados, comenzamos de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en las audiencias y luego salir corriendo a dar clases. Está complicado el asunto, pero ahí vamos saliendo. Bueno, entonces, joven. Disculpe ahí la interrupción. Yo sé que también estamos cortos de tiempo ahí para el curso y todo lo de los artículos, pero había inquietudes de parte de los compañeros. Como usted sabe que nosotros ahorita estamos pues aprendiendo, ¿verdad? Y queremos llegar a ser cada vez mejores en todo este tema de tipificar y lo de las penas y toda la situación, ¿verdad? Todavía hay algunos de los compañeros que pues nos cuesta bastante ver algunas tipificaciones o de repente hay algunos detalles que se nos van por alto, ¿verdad? Y pues de repente de su persona está la buena voluntad de si no se puede revisar el examen, pues enviarnos como que la resolución del examen para que nosotros veamos qué errores tuvimos, ¿verdad? Y veamos nosotros en qué podemos ir mejorando, ¿verdad, Lick? Si cabe esa posibilidad, pues se lo agradeceríamos mucho, Lick. Con mucho gusto, yo se lo voy a mandar. Lo único es que el que tiene duda de revisión, con gusto. Lo revisamos antes. Cuando quiera, tiene a partir de hoy 3 días para que podamos revisar sus exámenes. Ya después de los 3 días ya no tiene chance de nada. Entonces, yo se lo voy a mandar con mucho gusto, ya lo resuelto, para que ustedes tengan ahí la situación de cómo se resolvía el examen. Entonces, muchas gracias, Lick. Solo que tal vez Sergio me escribe y me recuerda el lunes para podérselo enviar, porque de verdad con tanto que hacer que tengo no me da tiempo, pero me escribe el lunes, yo con gusto se los envío. Sí, Lick, de hecho fue lo que le había solicitado con anterioridad. Sí, pero yo venía manejando cuando usted me dijo y no le podía escribir, medio leí su mensaje de lo que usted me decía también. Hacer el hincapié de que algunas personas tienen la inquietud de que si lo manda el lunes ya serían unos 3 o 4 días, pero a las personas que están en inconformidad, pues que se lo hagan saber a usted, va más allá de las personas. Es que si les mando ya el examen resuelto, ya no acepto revisiones. Porque ahí entonces ya no tendría sentido la revisión, porque entonces ya es un ataque directo. Decir, mire, aquí yo que tal cosa, entonces tampoco es así la cosa. Quien tiene revisión, pues tendrá este fin de semana para decírmelo hoy después de la clase, decirme y con gusto lo coordinamos y revisamos su examen, cuáles son sus inconformidades y ya posteriormente ya va el examen, ya que cada uno salga a la duda, pero no que después me escriba, mire, la pregunta número 1 estaba buena, yo así contesté y usted me la puso mala. Entonces, así no funcionan las cosas. Pero con mucho gusto yo se los voy a remitir las 2 variantes para que ustedes vean cómo se resolvía y que tengan también ustedes conocimiento de cuáles son las circunstancias para resolver cada uno de los casos. Gracias, Lick. Bueno, jóvenes, comencemos entonces. Vamos, 395. Apología del delito. Quien públicamente hiciere la apología de un delito de una persona condenada por un delito será sancionado con multa de 500 a 5,000 quetzales. El autor aquí nos dice a nosotros qué debemos entender nosotros por apología. Y nos dice que proviene del latín apología y significa discurso en defensa o alabanza de personas o cosas. Más adelante indica la acción consiste en hacer la apología de un delito de un condenado por delito. Apología quiere decir tanto como discurso de palabra o por escrito en defensa, alabanza de personas o cosas. Entonces, acá podemos indicar, con algunas ocasiones hemos escuchado este tipo de casos
en las cuales se da que más allá de considerar que la violencia contra la mujer era necesaria tipificarla, las organizaciones de mujeres generalmente vienen y alaban este delito, diciendo que es lo mejor, que debiera ser más severo para que hubiera sanción. Pero ya son situaciones bastante sesgadas en cuanto a la disputa hombre-mujer. Sin embargo, ya los que estamos en el campo de trabajo, de la aplicación de esta norma, es bastante complicado. No vamos a desmentir o vamos a hacer creer que no hay violencia contra la mujer. La hay y es exagerada. Pero estamos criminalizando actos que muchas veces la misma persona no entiende que es una violencia. Y entonces hay personas que se están quedando sin terrenos por pagar una conmuta. Hay personas que están en la cárcel, el esposo y la madre pasando penas con 6, 7 hijos. Entonces, tenemos que ver la realidad del país. Tampoco es justificación que le pegue a la mujer y que por eso va a estar aguantando la pobre señora, sino que el Estado debe crear las políticas para poder brindar esa protección a esa mujer que se va a quedar sola y que consecuentemente ella no genera ingreso. No es que no trabaja, no genera ingreso. Y entonces ahí viene el problema. Las malas políticas del Estado, crear delitos y después vienen las consecuencias en las cuales no hay quien vaya a suplir esa necesidad. Y entonces acá también, por ejemplo, se pueda dar en casos que hemos escuchado, en el caso del delito de extorsión. Alguien dice, la extorsión al final de cuentas, como no se cumple con una distribución equitativa de la riqueza, al final de cuentas aquel que extorsiona lo hace por necesidad. Necesita tener dinero y se lo está quitando al que tiene. No necesariamente eso es cierto. Y entonces se viene a como a alabar o a hacer grande a esta persona por actos ilícitos que esté cometiendo. Entonces es lo que conlleva la apología. Hasta cierto punto mostrar admiración por ese delito o por esa persona que comete ese delito porque de alguna razón haría. Por ejemplo, la persona demasiado machista, en el caso de la violencia contra la mujer, obviamente no va a alabar el delito, pero sí alaba al hombre y dice, ese sí es hombre, ese vale la pena, así se merece el trato a las mujeres. Entonces, ahí lo que estamos cultivando es una apología del delito, admirando a ese tipo que irrespeta los derechos humanos de una mujer. Entonces, ahí es donde se puede cometer el delito de apología. Lick, y en el caso de cuando linchan personas y dicen, bueno, qué bueno que lincharon a ese ladrón, ¿también sería apología, Lick? Sí, bueno, no, ahí no sería porque si me dice al ladrón, ahí sí no, porque aquí la ley establece que haya ese tipo de alabanza a una persona condenada y el linchado pasa a ser víctima, no pasa a ser condenado, no ha pasado por un proceso en el cual lleve una sanción o una condena. Entonces acá él sería la víctima dentro de ese llamado linchamiento. Ah, ya, gracias. Bueno, vamos entonces, 397, reuniones y manifestaciones ilícitas. Quienes organizaren o promovieren cualquier reunión o manifestación pública con infracción de las disposiciones que regulan ese derecho y participaren en ellas, serán sancionadas con prisión de 6 meses a 2 años. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que esa reunión y manifestación no se convierta en ilícita? ¿Qué nos dice la ley a nosotros? ¿Cuál es el requisito para que no incurramos en delito al momento de querer manifestar nuestro derecho a manifestarnos? Si no hay yo creo que tienen que como que poner un aviso a la gobernación o a la municipalidad, creo. Ajá. A ver. Que no violenten. ¿Perdón? Que no violenten otros derechos. Perdón, solo pónganse de acuerdo. Que abrió primero. Permítame, Sergio, déle la oportunidad. Creo que es una chica la que quiere hablar, por favor. Sí, licenciado, con que las manifestaciones tienen que ser pacíficas. Ajá. Y no infringir la ley en ese sentido. Muy bien. Ahora sí, Sergio, perdone. Va en la misma línea, solo para apoyar, es que no se deben de violentar otros derechos.
Pero si las manifestaciones violentan el derecho a locomoción, desde que se va a dar una manifestación ya no dejan circular vehículos, hasta personas muchas veces. Entonces, esa sería ilícita. ¿Podríamos decir que sí, licenciado? Ajá, muy bien. A ver, Kevin Osvaldo, ¿qué dice? Sí, Lick, que sea pacífica y que no se lleven armas. Muy bien. Vamos entonces. Recordemos nosotros que el artículo 33 constitucional nos indica que hay un derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de manifestación, de reunión y pacífica y sin armas. Ese es el derecho que se tiene garantizado constitucionalmente. Sin embargo, ese mismo artículo, en el último párrafo, ustedes que ya son constitucionalistas, nos dice, para el ejercicio de estos derechos, bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente. Aquí vamos a lo que decía Josué. Toda manifestación está permitida, siempre y cuando, como lo decía Élica y lo decía Sergio, la manifestación debe ser pacífica, porque si la misma se vuelve violenta o con armas, esa ya es una manifestación ilícita. Sin embargo, si la manifestación es pacífica, obviamente lo que le cuestionaba yo a Sergio, pues va a vulnerar derechos de locomoción como mínimo. Sin embargo, la manifestación, la reunión, tiene rango constitucional, igual locomoción. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ponderar derechos. Entonces, la locomoción pues, podrá esperar y seguir su circulación después, mientras estas personas puedan manifestar su inconformidad o presentar sus peticiones de forma pública. Entonces, ¿qué deben hacer para que esa manifestación no se convierta en ilícita o esa reunión? Pedir la autorización. Perdón. No es pedir, es notificar que va a haber una manifestación. Entonces, es a la gobernación departamental en la cual se va a dirigir un aviso indicándoles que va a haber una manifestación. No es una autorización. Para poder manifestar no se necesita autorización. Para poder manifestar lo único que se tiene que hacer es notificar. Es cuando, por ejemplo, usted se escapa de casa. Usted no pidió permiso. Cuando llega va a avisar. Lo único es que en la manifestación, entonces, usted tendrá que previo notificar. Entonces no va a pedir permiso, no le va a decir a la gobernación departamental, necesitamos autorización para el día de mañana realizar una manifestación que va a salir del Parque Central de Chimaltenango y se va a dirigir a la carretera interamericana. No va a necesitar autorización. Lo único que tiene que hacer es notificar. La semana pasada y esta semana hubieron manifestaciones, en la semana pasada Codeca, un día antes circuló el oficio en las cuales ellos se dirigen a la gobernación departamental guatemalteca y le dicen que ellos van a manifestar en las principales entradas y a nivel nacional. En algunos lugares van a realizar el bloqueos. Entonces, ya está notificado, no están pidiendo permiso. De igual manera, hubo otra manifestación, si no estoy mal, el martes, en las cuales los militares retirados de la misma manera dirigieron un oficio a gobernación departamental diciendo que ellos iban a bloquear las principales entradas a la ciudad de Guatemala. Y efectivamente lo hicieron. El día miércoles los taxistas también circuló el oficio donde ellos le notifican a la gobernación departamental que ellos también van a realizar caravanas de ingreso a la capital como manifestación al seguro obligatorio. Entonces, ellos notificaron. Entonces, avisamos. Es cuando usted le dice a la mamá o al papá, hay regreso, me voy a la fiesta, me voy al baile, ¿sí? No le está pidiendo permiso, le está avisando, porque usted es muy educado, muy educada, muy respetuoso de los señores padres, les está avisando. Usted no está pidiendo permiso. Igual pasa con esto. Distinto es que la ley dijera que se necesita autorización. Aquí la ley, la Constitución, no dice que necesita autorización, necesita únicamente notificación. De lo contrario, al carecer de la notificación, sí se convertiría en una reunión y manifestación ilícita. ¿Dudas, jóvenes? Licenciado, yo tengo una duda. Por favor. En este artículo está diciendo de que reunión es igual a una manifestación
o reunión, supóngase ahorita en la pandemia que tenemos prohibido reunirnos y las personas se reúnen, ¿están cometiendo este delito? No, no, porque aquí se refiere a reuniones donde hay algún tipo de expresión de las cuales se pueda requerir, por ejemplo, lo que ha sucedido en el Parque Central. Hay manifestación y es una reunión de personas. Las manifestaciones podrían darse desde caminatas hasta bloqueos, de lo que podría darse, que es lo más grave que pueda dar, bloquear el paso, o las reuniones en algún lugar para manifestar. A eso es lo que se refiere. Por ejemplo, lo que se hace en el Parque Central son reuniones para manifestaciones, pero las manifestaciones se pueden dar de distintas expresiones y por eso hace la diferencia. La manifestación a través de caminatas, a través de bloqueos, a través de algunas paradas que es en algún lugar, entonces se puedan realizar, o las reuniones que se quedan en un punto de concentración para manifestar determinados o plantear algunos requerimientos en forma general. A eso es lo que se refiere. Muy bien. Sigamos entonces. Capítulo 5 de los delitos contra la tranquilidad social. 398. Agrupaciones ilegales de gente armada. Quienes organizaren, constituyeren o dirigieren agrupaciones de gente armada o milicias que no fueren del Estado serán sancionados con prisión de 6 a 8 años. Igual sanción se impondrá a quienes ayuden o colaboren económicamente al mantenimiento de dichas organizaciones. O sea, aquellos de autodenominados ejércitos de poblaciones en las cuales se agencian de armas, supuestamente para brindar algún tipo de seguridad y, por lo tanto, atribuyéndose funciones que no les corresponden. Por lo tanto, se convertirían en ilegales si no tienen la autorización. En un momento dado podría catalogarse en este delito aquellas policías privadas de las cuales no cuentan con autorización. Hay una ley específica de policías privadas, las cuales deben llenar ciertos requisitos para su inscripción. No estando inscritas, llenan la calidad que se da acá, porque ellos están armados, pero no cuentan con una autorización estatal. Entonces pasarían a ser agrupaciones ilegales, porque están ellos organizados para brindar seguridad privada, sin embargo, no cuentan con autorización estatal. Esto es lo que en un momento dado podrían incurrir. Y de ahí las otras organizaciones en las cuales últimamente pues han desaparecido ya en algún tiempo, en el tiempo del conflicto armado, es que se escuchaba que el ejército de los pobres, el ejército en resistencia, de esas milicias que se organizaban para poder combatir la violencia que ejercía el ejército en contra de determinadas poblaciones. Entonces ahí es donde puede venir esa tipificación. 399. Militancia en agrupaciones ilegales. Quienes formaren parte de las agrupaciones o milicias a que se refiere el artículo que antecede serán sancionados con prisión de 2 a 8 años. Entonces, estos dos artículos tienen íntima relación. En el anterior, como podemos ver como presupuesto, es quienes organizaren o constituyeren. Estamos hablando de los líderes. Y acá estamos hablando de quienes militen, aquellos que solo son parte de esos grupos ilegales, de las cuales puedan formar personas con gente armada. Entonces, hay dos sanciones distintas en tipos penales distintos. En el 398 va a estar para los dirigentes o los que hayan fundado u organizado la entidad ilegal, y en los 399 a sus militantes, a lo que se dice comúnmente en el ejército, el soldado raso, en los cuales no tiene ningún rango, solo es militante. En cambio, en el 398 son esos líderes, esos organizadores, esos dirigentes que hayan constituido o fundadores que hayan constituido ese grupo ilegal. Ahí es donde van a ser tipificadas su conducta. Licenciado, disculpe, Por favor. dice que yo en Facebook estaba viendo hace algunos días que un grupo subió una foto con sus armas diciendo que ellos estaban cuidando su comuna contra los que estaban asaltando. Entonces, ellos entrarían en este artículo. Podría ser, habría que ver el contexto, pero sí podría ser. Donde nosotros tenemos un caso similar a esto es en Tecpan, de los cuales lo estamos conociendo. Estas personas se han autodenominado que cuidan a la población, que brindan seguridad, pero es unos desastres que hacen en la población. Entonces,
perdieron el objetivo. Se les ha dicho en audiencia que ellos perdieron la mística por la cual se fueron fundando. Era ilegal, porque las juntas de seguridad, efectivamente, la ley los autoriza, pero los debe avalar gobernación departamental con el apoyo de la Policía Nacional Civil. Pero si no hay autorización, no pueden ellos agenciarse de armas. Y recordemos nosotros lo que nos dicen las disposiciones finales del Código Penal, en su numeral romano 1 y numeral 3. Ahí nos dice qué debemos entender nosotros por arma. Y en palabras más sencillas, es todo aquel objeto capaz de causar temor. Y entonces, obviamente, si yo llevo un palo y voy a enfrentarme a una persona, un bate, por ejemplo, yo llevo un arma. Y eso es suficiente para causar temor. Un cuchillo constituye un arma. La ley no nos habla de armas de fuego. Nos dice gente armada. Entonces, cuando nos habla de arma, vamos a esa definición que nos dice la ley y consecuentemente son las circunstancias en las cuales estas personas de este municipio se han armado de palos, de piedras, de armas de fuego, de machetes y agreden a las personas. Podrían ser constituidas en un momento dado agrupaciones ilegales de gente armada. ¿Por qué no la hemos tipificado nosotros con ese delito? Porque no fue en flagrancia y nunca el Ministerio Público ha aportado armas, machetes o algún tipo de objeto que pueda constituir arma para poderlo tipificar en este tipo penal, sino que simplemente les ha atribuido las acciones que ellos han exteriorizado, pero en un momento dado podrían constituirse en agrupaciones ilegales de gente armada derivado a su actuar dentro de la población y de la forma como infunden ese temor a sus habitantes. Entonces, lo que usted me dice podría ser en un momento dado. Mientras no estén autorizadas, podrían constituirse agrupaciones ilegales. Vamos con el 402, depósitos no autorizados. Quienes sin estar autorizados legalmente tuvieren o establecieren un depósito de armas o municiones que no sean de uso exclusivo del ejército. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Armas civiles. Porque las del ejército son prohibidas que alguna persona la tenga en casa o la pueda portar. Solo pueden ser las armas civiles, aquellas que están autorizadas por la ley. La ley de armas y municiones en su artículo 9, si no estoy mal, nos dice a nosotros cuáles son esas armas civiles. Estamos hablando de pistolas, de revólver, de algún tipo de rifles que nos pueda permitir a cualquier persona tenerla, y entonces a eso se refiere, que no sea exclusivo del ejército. Serán sancionados con prisión de 1 a 2 años y multa de 500 a 5,000 quetzales. Para los efectos de este artículo se reputa depósito de armas que no sean de guerra la reunión de 5 o más de ellas, aun cuando se hallaren en piezas desmontadas. O sea, no necesariamente va a estar el arma como tal, como conocemos nosotros, imaginamos una pistola. Puede ser que esté en piezas, pero al armar se constituye un arma, y habiendo la reunión de 5 o más armas, entonces ya estamos hablando de depósitos no autorizados. Con este artículo quiero adelantarme. La ley de armas y municiones también nos regula un tipo penal similar. Y entonces nos establece a nosotros que hay un depósito de arma cuando se tengan 3 o más armas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué ley aplicar? Tenemos dos delitos. La ley de armas y municiones, 3 o más armas. Y acá, depósito no autorizado, 5 o más armas. ¿Qué ley aplicar? Hoy, a ustedes como jueces, les llegó a su despacho la prevención policial donde detienen a una persona y ella tenía 4 armas de fuego de uso civil: pistola, revólver y rifle. Y un arma semiautomática. Habían 4. Estaban en su casa. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Habrá depósito según la ley de armas y municiones o no hay depósito según la ley del Código Penal 402? ¿Qué dicen ustedes? Como siempre, usted nos ha mencionado que se tiene que ver el beneficio del acusado, ¿verdad? Uh-huh. Pues ahí se aplicaría la de 5 más armas, ¿no? Uh-huh.
Aunque ver, se toma el Astrid. criterio de que se tiene que tomar la ley específica, pues la ley específica, pero Ajá. A ver, Astrid, ¿qué dice usted? Yo veo que mueve la cabeza consintiendo lo que dice Josué. Quiero escucharla. Yo pienso que sí, licenciado, porque se tiene que aplicar el delito que más le favorezca al cliente, digamos. Supongamos que en este caso sí sería el otro delito, aunque esté tipificado en el Código Penal. Gracias. Denia, por favor. Aprovechando que el que le voy a dar la palabra, usted creo que fue que me pidió su nota. No se la mandé porque no me manda su número de carnet y yo tengo un... Ay, sí, licenciado, disculpe. No Ahí le me lo puse envía. mis datos. No Por le favor. puse mis datos. Ahora Pero con relación al caso que estamos viendo, yo pienso que sí se iría a la ley de armas y municiones, porque dice que son solamente 4 armas. O sea, aquí tendría que ser depósito de la ley de armas y municiones. Les recuerdo que la ley de armas y municiones, si no estoy mal, tiene una pena de 5 a 10 años. No tengo la ley aquí a la mano, pero sí tiene una pena más alta, pero con menos armas, 3 o más armas. Entonces, ¿qué hacer ahí? Vean, recordarán ustedes Penal 1 y Teoría del Proceso, que acababan de salir de esos cursos. No creo que se les haya olvidado. Hay principios para poder aplicar. Uno de los principios es que debe aplicarse la ley más benigna para el reo. ¿Sí? Sin embargo, también establecen principios de especialidad, lo que nos decía Josué. La ley especial prevalece sobre la general. También hay otro principio, temporalidad. La ley anterior es derogada por la posterior. Aún no lo diga la ley. Es el principio de temporalidad. Y entonces tenemos 3 principios. La ley más benigna favorece al reo, la ley especial prevalece sobre la general y la ley anterior es derogada por la posterior. ¿Qué hacer en esos casos? Y allá tenemos un caso específico. Ustedes son los jueces y juezas. Se les ponen a disposición a una persona y viene el Ministerio Público y le dice, mire, señora juez o señor juez, ligue a proceso a esta persona por depósito de armas de fuego en virtud de que la ley de armas y municiones establece que 3 o más armas constituyen un depósito. Y acá esta persona tenía 4. Ahí viene la defensa y le dice, no, señor juez o señora jueza, usted no puede ligar a proceso a esta persona, porque recuerde usted, la ley más benigna debe favorecerle y aplicársele siempre a mi patrocinado. Y mi patrocinado tenía 4 armas. Y el Código Penal establece que eran 5 o más armas. Por lo tanto, aquí no hay delito. ¿Qué va a hacer usted? Solo falta que a alguien se le ocurra como una jueza, y eso sí fue en la vida real, en el juzgado de turno. Ya se imagina usted 2 de la mañana, despierto, trabajando, como están los de turno, pues, porque los de turno así trabajan. Más de alguna ocasión me tocó cubrir juzgados de turno de Escuintla y Zacatepeques. Gracias a Dios las de Guate nunca me mandaron, pero a la Escuintla sí me tocó sufrir. En la Antigua no tanto. Pero es duro estar a las 2 de la mañana ahí despierto sacando audiencias. Pues total es que a esta juez, a eso de la 1 de la mañana, entraron a una audiencia y se quedó dormida. Argumentó la fiscalía, argumentó la defensa y obviamente cada quien con su posición. Y todos se dieron cuenta que la juez estaba durmiendo. Y nadie se animaba a despertar, la verdad, si era la juez. Y solo se quedaban viendo ante el silencio y los murmullos que había en la sala, y alguno que otro se sonreía ahí, ella despertó. Y cuando despertó se hizo todo tipo de loca, ¿no? Tratando de simular que ya se había escuchado, no hallaba qué decir. ¿Y qué decía en ese momento? ¿A quién le iba a preguntar qué dijeron o algo? Ella no podía decir, perdónenme, dormí, no escuché. Obviamente eso quedaba grabado en audio. ¿Y qué hacer? Pues una salida salomónica, ¿verdad? Le dice al procesado, mire usted,
¿Escuchó lo que el Ministerio Público le dijo? Sí. ¿Entendió todo lo que el Ministerio Público le dijo? Sí. Por eso se va a quedar usted en la cárcel. Y siguió la audiencia. O sea, ella no sabía ni por qué lo había procesado, porque ella no escuchó, ella se durmió. Entonces lo mismo le puede pasar a usted. ¿Qué va a hacer? Por lo que diga el Ministerio Público, pues, porque ¿qué vamos a hacer? Pero usted tiene que fundamentar. ¿Y cómo le va a decir? ¿Cómo le va a convencer a la defensa si la defensa le está diciendo, y usted aprendió en sus clases de derecho penal, que cuando hay una ley más benigna debe aplicársela al reo? La retroactividad, la extractividad y todos esos principios que usted ya vio. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, jóvenes, vamos. Acá lo que tenemos que aplicar es principio de especialidad y temporalidad. ¿Por qué? El principio de temporalidad nos dice a nosotros que las leyes posteriores derogan las anteriores, tácitamente. Entonces, el legislador no derogó este artículo. Sin embargo, la ley de armas y municiones es una ley posterior a esta norma. Entonces, automáticamente este artículo no tendría aplicación. Está vigente, pero no podría aplicarse porque hay una ley especial, y allá entra el principio de especialidad, en las cuales se debe aplicar. Si esa especial riñe con la general, entonces vamos a excluirlo por el tiempo. Y en el tiempo, la ley de armas y municiones es más nueva que el Código Penal, que este artículo. Entonces, ahí despejamos la duda. ¿Qué aplicar? Ley de armas y municiones. Ya no Código Penal. Por eso les decía, y lo vamos a ver cuando vamos a la ley de armas y municiones, para que analicemos esto y qué hacer en esos casos. Pero ya se los adelanté para poder nosotros tener ese tipo de resoluciones. 407. Entrega indebida de arma. Quien confiare arma de fuego o permitiere que la aporte a un menor de edad o a cualquier persona incapaz o inexperta en el manejo de armas será sancionada con multa de 500 a 5,000 quetzales. Entonces, tenemos arma de fuego, obviamente con licencia, ¿verdad? Y se la encomiendo a mi hijo que tiene 10 años de edad, yo cometo el delito de entrega indebida de arma. O sea, los menores de edad no pueden tener un arma, no pueden manipular un arma de fuego. Por ejemplo, Sergio tiene arma, tiene licencia, y viene y me dice, mire, le dejo encargada el arma, se la dejo, solo voy a ir a comprar algo y se la dejo. Él estaría cometiendo entrega indebida de arma. Yo no tengo experiencia de tener armas de fuego. Por lo tanto, él cometería el delito. De la misma manera, tenemos una persona con capacidades distintas, entonces, y le dejo yo el arma de fuego, pues obviamente también cometería el delito de entrega indebida de arma. ¿Por qué? Porque se la estoy confiando a alguien que no tiene la capacidad para poder entender que ese objeto constituye un peligro y que solo lo puede manipular aquella persona que conoce de arma. Y si no, escuchemos en algunos casos de personas que manipulan las armas y estas se disparan. ¿Por qué? Porque no conocen las armas. Aún agentes de la Policía Nacional Civil conocemos que hay personas que no manejan armas, que únicamente les enseñaron a tirar y es lo único que saben. Es como a veces lo que hemos aprendido a manejar. Solo sabemos irnos, pero de ahí de mecánica no sabemos ni jota y se nos queda tirar el carro y a pedirle a Dios que esto con oraciones se levante, porque de ahí no sabemos ni qué hacerle, pues. Hay personas que están tirados en la calle pinchada la llanta y no saben ni cómo levantar eso, se ponen y va a tratar de subir y ¿quién va a poner la llanta? Pues para eso hay herramientas que se pueda subir el carro, ¿verdad? Pero hay personas que de verdad, en una ocasión mi compañero dice, ya pinchamos vos y ahora ¿qué le hago? Yo nunca he cambiado una llanta, pero venimos dos, levanto yo el carro y vos movés la llanta. El bruto le va a decir, eso se necesita un trigger, digo, entonces, vos podés. Pues no puedo, pero miremos qué hacemos, le digo, por lo menos he visto cómo se hace. Es que yo nunca he cambiado uno vos y yo digo, hoy que venimos dos, yo cargo el carro y vos movés la llanta. ¿Por qué? Cuando no conocemos de las cosas. Esa persona es un experto, sabe manejar, pero no sabe nada de carro. Igual nos puede pasar con un arma de fuego. Entonces, debemos tener cuidado, obviamente quien tenga licencia. Las armas de fuego constitucionalmente están permitidas
que todos podemos tener armas de fuego en casa, en nuestra habitación, pero debemos cumplir con una norma ordinaria. ¿Cuál? Que esté registrada en la DIGECAM y tener la tarjeta de tenencia. Ahí no hay problema. Si tenemos en casa un arma no registrada, cometemos delito. Además, algún abogado defensor llegó y me dijo, miren, constitucionalmente yo tengo derecho de tener arma. Mi cliente no está cometiendo un delito. La Constitución dice que está permitido tener armas dentro de la habitación. Perfecto. Pero lea lo último que dice. Siempre que se cumpla con las disposiciones de la ley ordinaria. Ay, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dice la ley ordinaria? Usted puede tener arma, puede tener tenencia, pero regístrala ante la DIGECAM. Si no la registró, comete delito. Ahora, portarla es un delito de mera actividad. ¿Qué necesitamos? Todos podemos tener arma de fuego, pero ¿qué necesitamos para llevarla? La licencia. Y la licencia del arma de fuego no es igual que la del carro. Quien tiene licencia para manejar, puede manejar todo tipo de vehículo, menos tuk-tuk y menos moto. No le va a alcanzar esa licencia. Ahora, si tiene clase B, lo que no puede manejar son buses o camiones. Eso no puede, placas comerciales. Si tiene C, solo vehículo liviano. Pero no importa qué vehículo liviano. Se puede manejar todo vehículo liviano. Ahora las armas de fuego no es así. La licencia le describe para qué armas va a servir esa licencia. Y le describe solo 3 armas le permite. Y ahí están descritas. En una ocasión me llevaron a mí a una persona, me pusieron a disposición y dice que él era puesto a disposición porque llevaba un arma de fuego, una 9 milímetros. Y presentó su licencia. La policía lo puso a disposición porque le dijo que estaba cometiendo el delito de portación ilegal de armas de fuego. Y el abogado decía, no está cometiendo, porque a él le han autorizado portar armas 9 milímetros. Sí, señor, pero atrás describe qué arma de fuego. Una tipo pistola, 9 milímetros y todas las características del arma. Él efectivamente cargaba una 9 milímetros, pero no era de las características que describía la licencia. Entonces, él no tenía licencia para portar esa arma de fuego. Ahí es donde viene esa situación, pero lo vamos a ver en la ley de armas y municiones, pero se los aclaraba porque a veces tenemos esas dudas en qué hacer en esos casos. ¿Dudas, jóvenes? Licenciado, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, por ejemplo, aquí con lo que decían los policías, bueno, por ejemplo, yo tengo esta duda, si un policía saca su arma sin autorización de la estación donde se encuentre y se lo da a una persona sin experiencia para manipular, ¿comete solo un delito o comete 2? Inicialmente entrega de indebida de arma. Ahora, que él se haya sacado el arma habría que ver, pero habría que ver las circunstancias en qué motivo la sacó y porque ahí puede incurrir en otro delito, según la ley de armas y municiones. Ya. Gracias, licenciado. Muy bien. Estamos a menos de un minuto, jóvenes, pero sigamos, porque si nos quedamos hablando, nos incorporamos en el otro periodo. Por favor, Keila. Fíjese que yo conocí de un caso que el señor tenía permiso y todo de tener un arma y llegó su hijo, la tomó y provocó un accidente. ¿Ahí cabría este delito a él o no? No, habría que ver si él se la encomendó. Si el otro solo lo fue a agarrar ahí, pues lo que hay es una negligencia de parte de él, el no tener el sumo cuidado para guardar un arma de fuego. ¿Sí? Entonces ahí no se le puede atribuir a él directamente la comisión de este delito, porque ahí el imprudente fue él en todo caso, y el otro que curioso fue a agarrar eso y provocó algún daño. Bueno, vamos ahora a verlo en cuanto a los delitos electorales. 407A, turbación del acto electoral.
El que mediante violencia, intimidación o amenaza los mismos presupuestos del artículo anterior. Amenace a un elector, le impidiere votar o le obligare a hacerlo cuando no está obligado o a hacerlo de una manera determinada. Será sancionado con prisión de 1 a 5 años. A ver, ¿qué me pueden ustedes entender de este artículo? Los presupuestos son iguales. Violencia, intimidación o amenazas. ¿Qué hacer con este artículo? A la hora que venga un caso, ¿qué harían ustedes en las circunstancias? ¿Qué diferencia le encuentran ustedes? Por favor. A lo mejor acá es que uno es específico a un votante y el otro pues habla en general, o sea que uno pues ya lo cause masivamente en el 407A y en el 407B que dice amenazas a un elector, o sea, habla de una persona individual, ¿no? Exactamente. Si podemos leer lo que el autor nos escribe en el libro, es donde nos aclara, tal lo que nos decía Ezequiel. Dice, la acción consiste en que mediante violencia, intimidación o amenaza se turbe, alterar o interrumpir gravemente o impida, estorbar, imposibilitar la votación o el conteo de votos de una elección nacional o municipal. Entonces, aquí es en general, impedir la votación o el conteo de los votos. Es lo que va a llevar el 407A. Ahora, el 407B nos dice el autor. La acción consiste en que mediante el uso de violencia, intimidación o amenazas a un elector se le impida que vote, se le obligue a hacerlo, no estando obligado, o que lo haga de una manera determinada o a favor de determinado candidato o partido político. Entonces, acá, tal y como nos decía el compañero, sí nos aclara. En turbación del acto eleccionario estamos hablando de una persona o personas que en la entrada a las urnas electorales o a los centros de votación impida el ingreso de personas para ir a votar, o aquellos que bloquean el paso de personas para que no lleguen a hacerlo. Entonces, ahí se está evitando ir a votar. O en aquellos casos, que eso sí es muy común, que nosotros escuchamos a los eventos electorales, que impiden que la Junta Electoral comience el conteo de votos. Entonces, ahí es donde hay una turbación del acto eleccionario. Ahora, en la coacción contra elecciones es impedir u obligar a que un votante lo haga de una manera distinta. Por ejemplo, venimos y a un votante lo amenazamos que si va a votar, lo vamos a golpear. Entonces el votante, víctima del temor, dice, mejor no voto. Y no votó. Impedimos que votara. O en su defecto, venimos y establecemos, vas a votar, pero tenés que votar por tal candidato, porque si no te va a ir peor. Y generalmente se da mucho en las comunidades, en las comunidades, por el tipo de organización que tienen, vienen y le dicen, si no votas por ese candidato, nosotros te vamos a quitar y te vamos a expulsar de la comunidad. Víctima del temor, la persona dice, lo que no llega a su alcance es decir, ¿y cómo saben ellos por quién votó? Sin embargo, es tanto el temor que logran llegar a la persona que al final de cuentas dice, no, yo mejor voté por ellos para evitarme problemas. Y entonces terminan coaccionando contra elecciones, perjudicando obviamente a los partidos políticos, que es los que conlleva, en este caso, la afectación cuando se hace ese tipo de actos en contra del evento electoral. Por eso acá el bien jurídico tutelado siempre va a ser la libertad electoral. ¿Dudas en cuanto a estos dos artículos? Bueno, sigamos entonces. 407C. Coacción del elector. Vean que aquí el nombre se parece al artículo anterior. Ahí arriba es coacción contra elecciones y acá es coacción del elector. Los dos nos habla de coacción. Y entonces nos dice, y si vamos a lo que el autor nos explica, ¿qué debemos entender nosotros por coacción contra elecciones? Estamos hablando de una persona que se le obligue o que se le impida votar. Y entonces aquí abajo nos dice coacción del elector, y no es lo mismo, si estamos impidiendo a uno mismo. Veamos qué nos define el tipo penal.
nos dice el que pague u otorgue dinero de bienes muebles a un ciudadano para que se abstenga o consigne su voto a favor de determinado candidato u organización política. 36 horas antes y durante la elección. Será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Entonces, acá, si usted ha tenido la oportunidad de llegar a ver o alguna vez observar los eventos electorales gremiales, si lo comparamos con estos eventos electorales políticos, ellos estarían cometiendo este delito. Lo único que esos movimientos gremiales no cubren estos delitos. Sin embargo, lo que vemos ahí, hoy, por ejemplo, había votaciones para elegir magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Y si usted se acercaba ahí, lo primero que le están diciendo, mire, este regalito, le dan un código. La vez pasada estuvieron regalando una constitución política a la República. En la anterior elección, Frank González estuvo regalando alcohol. Otro estuvo regalando unas tazas. Usted antes de entrar a votar les regalaban uno a su taza. Eso es típico caso de coacción del elector. Le pagan o bien le entregan bienes muebles. Sabemos nosotros que bienes muebles es amplio. Ya usted vio un código civil, todo aquel objeto que es capaz de ser desplazado de un lugar a otro. Entonces, eso es, si lo transformamos a lo político, ahí estaríamos hablando nosotros de coacción del elector. Por eso es que la ley prohíbe. Por eso es que en las elecciones para presidente y alcaldes, diputados, no se permite la entrega de regalos porque se incurriría en este delito de pago, que pagar o entrega de bienes muebles. Entonces, está prohibido. Si se hace, se comete el delito. Por eso es que en algunos casos han capturado a algunas personas porque previo a las elecciones, ya sea un día antes, aquí habla de 36 horas antes de las elecciones, un día antes están regalando playeras para que la persona con eso convencer todavía para que vote por ellos. Entonces, ahí están cometiendo coacción del elector. También nos dice, el elector que acepte dinero o bienes muebles con los fines señalados en el párrafo anterior será sancionado con la mitad de la pena. O sea, el candidato A le regaló su playerita para que usted vaya a votar por él, usted se pone la playerita, pues con todo y playera usted también se va a ir a la cárcel, porque no solo lo cometió quien le dio la playera, sino usted que se puso y que está luciendo su playerita blanquita ahí con sus colores verdes ahí en el fondo, así como está Sergio ahorita. Entonces, con esa su playera también se va a ir a la cárcel, pero porque comete el delito quien da y quien recibe. La pena es distinta. Quien da, prisión de 2 a 8 años, y quien recibe será sancionado con la mitad de la pena. Yo creo que ahí sí, la mayoría sí sabe hacer la mitad, ¿verdad? Sería 1 y 4 años, ¿sí? Porque de verdad con las matemáticas sí hay algunos sí están, pero perdidos. Es como, licenciado, diga. Disculpe, entonces estos delitos no son aplicados a cualquier tipo de ámbito en cuanto a votaciones, sino que únicamente al tema de votaciones a nivel nacional y cuestiones que tengan que ver con cuestiones de gobierno, más que todo. Todas las que no son aplicadas a nivel gremial. Y partidos políticos. No, las gremiales no. Bueno. No, las gremiales no. Perfecto. Ajá. También nos dice en el último párrafo, la pena se aumentará en la mitad cuando la conducta realizada por un funcionario o empleado del Estado, de cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas, descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral. Y se le aplicará, además de la pena, la inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público que desempeñe. Aquí se complica la situación. Quienes entregan de lleno a los eventos electorales es el magisterio. La mayoría son maestros presupuestados, son empleados públicos. ¿Qué pasa si el maestro, que es simpatizante de un partido político, viene, que usted también es maestro, pero usted dijo en este evento electoral sí no voy a participar, yo no me voy a meter a nada, ¿sí? Bueno, pero le dice, mire, le regalo estas gabachas para que usted le dé a su esposa, a su novia,
a la que sea, llévele estas gabachas y ahí está, mire, para que se acuerde de nosotros cuando vaya a votar. Ya mañana van a hacer las elecciones, mañana a primera hora le regalo estas 10 gabachas para que usted vaya y regale a sus familiares, a sus vecinas y todo, para que voten por nosotros. Usted es mi amigo, ¿sí? Alguien los vio, alguien los denunció, los dos son maestros. ¿Qué pena le va a picar usted a cada uno? Recuerden que son empleados públicos. Lick, ahí serían 4 a 16 años más la inhabilitación para el ejercicio del empleo o del cargo. De 4 a 16 años. ¿A quién? ¿Al maestro que da o al maestro que recibe? Al Estado. Porque ahí cometen delito los dos. El maestro que da y el maestro que recibe. Entonces hay dos penas. Y eso es lo que les está costando a ustedes en los exámenes. Me salieron, si no salieron excelentes, salieron muy bien en los casos de un delito. Pero en los dos es el desastre que hicieron. Solo tipifican una conducta. Y se centran en que solo hay una y se van. Y entonces, la serie 2, todos eran 2 delitos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les pasa acá. En este caso que les estoy planteando hay 2 personas, 2 maestros. Uno entrega las 10 gabachas y el otro recibe las 10 gabachas. Y a este presupuesto aquí dice, la pena se aumentará en la mitad cuando la conducta es realizada por un funcionario o empleado público. Entonces, tenemos que ir primero al primer maestro, el que está entregando. ¿Qué pena tendría? Tiene de 2 a 8 años, pero se aumenta en la mitad. Entonces, estaríamos hablando de 3 a 12 años, porque es la mitad de 2. La mitad de 2 es 1. La mitad de 8 es 4. Le sumamos, se aumenta, estamos hablando de 3 a 12 años, lo que le esperaría al maestro que está entregando. Ahora, el segundo caso es el que nos da más problema, porque está recibiendo el maestro. Y entonces, pero el que recibe tiene una pena distinta, tiene la mitad. ¿Y qué dice? ¿Qué mitad tiene este segundo maestro? La mitad sería de 2 a 4, de 1 a 4 años. Es la pena que le esperaría a un ciudadano común, pero este es maestro. Entonces, aquí le aumentamos la mitad. ¿De qué le estamos hablando? De 1 año, 6 meses a 6 años. ¿Sí? Es pura matemática, pura lógica también al momento de resolver. Si yo no sé por qué quitaron estadística en derecho. Cuando nosotros estudiamos derecho, teníamos estadística. Era un colador de un montón también, porque con una estadística sencilla, de verdad, se quedaban. Principalmente sufrían bachilleres, maestros, secretarias, los que más sufrían con ese curso. Los que éramos contadores, pues más o menos nos defendíamos y salíamos bien. Bachilleres sí no tenían tanto problema, porque como ellos sí ven química ahí, entonces no les costaba tanto. Pero, de verdad, yo sí pienso que había estado más estadística por algunos. Si yo les digo cuánto es 1 más 1, me dicen que es 3. Pero que cuentan los símbolos, el 1, el signo más y el 1 otra vez, entonces son 3, es que son 3 símbolos. Entonces, de verdad. Por eso les hice para que vean ahí, ya Sergio, miro que frunce la frente, dice, no estoy de acuerdo, no entendí. ¿Sí me entendió, Sergio? Sí, lo que pasa es que había confundido que se aumentará en la mitad, y yo lo procesé como que sí, al doble de la pena. Por eso le había dicho que 4 a 6, pero son 3 a 12. Exacto. Sí, entonces, bueno, vamos pues, jóvenes, sigamos. 407D, fraude del votante. Se impondrá prisión de 1 a 5 años al que suplantare a otro votante. O sea, si hiciere pasar por ese votante. O votare más de una vez en la misma elección, o votare sin tener derecho a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se han dado estos casos? En los eventos electorales. Usted ha escuchado que votan los muertos. Obviamente el muerto no salió de la tumba y fue a votar, ¿verdad? Eso es ilógico. Pero sí votan los muertos. ¿Qué es lo que están haciendo? Suplantando. O sea,
Yo tengo mi hermano que falleció, tengo sus documentos y como nos parecemos un poco, entonces me llevo su DPI y voy a votar por él. ¿Qué estoy haciendo? Suplantando. Estoy pasando por mi hermano y estoy votando por él. Entonces, ahí estaría cometiendo el delito. O bien, aquellos casos donde hay contubernio con la mesa electoral y viene, no firma el acta y entonces llego a votar, no me marcan el dedo, doy la vuelta, al rato vuelvo a regresar y vuelvo a votar otra vez. Ahí sí ya firmo, de que sí ya firmé, ya voté y ya me marcan el dedo. ¿Pero cuántas veces voté? 2 y solo está permitido 1. Entonces, ahí cometería el delito. Por eso se llama fraude del votante. Y entonces, acá también podría darse quienes no tendrían derecho a votar, los que están inhabilitados. Por ejemplo, quienes están inhabilitados para votar son los que hayan sido condenados, quienes estén cumpliendo una condena. Ellos están inhabilitados. Sin embargo, si se presenta a votar, ese voto podría ejercerlo porque no se dio el aviso, pero él está inhabilitado, él no debiera votar. Él, cuando se dictó la sentencia, se le hizo saber que está suspendido sus derechos políticos. Por lo tanto, él no puede votar, pero lo hace. Ahora, por ejemplo, los agentes de la Policía Nacional Civil también están inhabilitados. El problema de ellos es que están de turno. Pero supongamos que ese policía está de vacaciones. Bueno, las vacaciones ellos los reconcentran. Por ejemplo, está suspendido por el IX porque está enfermo. Pero sí puede caminar y va a votar. Él estaría cometiendo fraude del votante. Porque él, aún esté suspendido por el IX, él sigue siendo agente de la Policía Nacional Civil y por lo tanto él no puede votar. Él está inhabilitado para hacerlo. Entonces, por eso dice acá las circunstancias en las que votar es sin tener derecho. Los policías en ejercicio de su función como miembros de la policía no pueden votar. Entonces, ahí es por eso es que 6 meses antes del evento electoral, la ley establece que deberán enviarse las nóminas de su personal en las cuales están inhabilitados. La última vez inhabilitaron a los agentes de la PMT, que no estaban anteriormente inhabilitados, ahora los inhabilitaron. Entonces, ellos no pueden votar. Los del ejército, bueno, pero que voy a decir gracias a Dios que no votan porque son meros brutos, pues, pero eso es otra cosa. Ahora, pero los agentes de la Policía Nacional Civil sí están inhabilitados, entonces ellos no pueden votar. Ahí es donde se estaría cometiendo el delito. Acá se establece una adición, dice, la sanción se incrementará en la mitad si el delito es cometido por un funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de la Junta Receptora de Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario o empleado del Estado o cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas descentralizadas y no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo vínculo legal, laboral, y se aplicará además la pena la inhabilitación para ejercicio del empleo o cargo público que desempeña. Entonces, acá, en este último párrafo, lo que nos va a establecer cuando cometen el delito de estos empleados y consecuentemente tendrán como sanción inhabilitación para ejercer su cargo. 407E. Violación del secreto del voto. El que por cualquier medio intentare, vean acá, a nosotros nos han enseñado que un delito consumado es cuando sea exteriorizada la acción. Ahí es donde está consumado. Pero acá vemos que los establece como no como delito en tentativa, sino lo dice como delito consumado quien por cualquier medio intentare descubrir o descubriere la forma en que un elector ha votado. Será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Muchas personas vienen y les ofrecen dinero a estas personas para que les digan por quién votó y con ello les van a dar una gratificación por su voto. En San Martín tuvimos una señora que fue detenida realizando esos actos. Ella llega y tenía un listado de personas en las cuales le habían prometido su voto y cuando salía les decía, ¿votaste? ¿Por quién votaste? Por el partido que nos dijiste. Bueno, entonces aquí están tus 50 quetzales. Y le estaba dando 50 quetzales a cada persona quien indicaba que había votado. Pero obviamente no era que, votaste y que me hago el loco, porque al final de cuentas ella les había dicho
de que les había puesto una cámara y que los iba a controlar, entonces los trabajaba psicológicamente para que la persona de verdad creyera que estaban siendo controlados. Entonces, y al final de cuentas les decía que habían votado por él. Y por lo tanto, acá se comete violación al secreto del voto. Perdón, diga. Disculpe, en este caso que usted menciona que a la señora le daba 50 quetzales, también incurriría en el delito anterior donde decía que les daba bien mueble, el dinero Sí. entra como, Exacto. como eso. Ah, gracias. Que en los años se puede cometer uno más delitos. Y sí tiene toda la razón, también se va por ese delito. Ah, muchas gracias. Dice, la sanción se incrementará en la mitad si el delito es cometido por funcionario, empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, miembro de algún órgano de organización política, funcionario o empleado del Estado, de cualquiera de sus organismos o instituciones autónomas, descentralizados o no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral, y se le aplicará, además de la pena, la inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público que desempeñe. Entonces, aquí solo es el aumento de la pena. Yo creo que ya entendieron cómo se aumenta la pena en la mitad, ¿verdad? Que la mitad de 2 es 1 y que la mitad de 1 son 6 meses, ¿sí? No medio, como me anotó alguien por ahí. Entonces, medio año. Entonces, no son 6 meses. Hay que calcular como corresponde. La mitad de 3 es 1.5, o sea, 1 año, 6 meses. 407F. Ocultamiento, retención y posesión ilícita de documentos que acredita la ciudadanía. El que haga desaparecer o retenga el documento que acredita la ciudadanía, impidiéndole a un ciudadano presentarlo para emitir el sufragio, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. La sanción se incrementará en la mitad cuando A. Se impida al ciudadano obtener el documento que acredita tal condición ante la autoridad respectiva. O sea, acá, ante el RENAP. B. Si el delito es cometido por funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de la Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario o empleado del Estado de cualquiera de sus organismos, instituciones autónomas descentralizadas o no gubernamentales, independientemente de su forma de elección o tipo de vínculo legal laboral, y se le aplicará, además de la pena, la inhabilitación al ejercicio de empleo o cargo que desempeñe. Entonces, acá establecemos que inicialmente, hace 2 elecciones, se requería la constancia de empadronamiento para ir a votar. Y tenía que la persona ir al Tribunal Supremo Electoral, obtener su constancia de empadronamiento, con empadronamiento de mano y DPI, ir a votar. En estas últimas elecciones se suprimió la boleta de empadronamiento. Y entonces se venía con el DPI. Entonces, ahí es donde podría ocultarse o retenerse ese documento. Si ahora el documento que se necesita para votar es el DPI y por alguna manera se retiene o se oculta ese documento, esa es la persona que estaría cometiendo el delito. Y en dado caso que sea el Registro Nacional de las Personas en las cuales no entregue los documentos, pues ahí se podría considerar ese delito. En estas últimas elecciones se discutió bastante esto, en las cuales el RENAP no entregó todos los DPI y muchas personas no pudieron votar, derivado a que hubo un retraso en las entregas de documentos y no aceptó el Tribunal Supremo Electoral la constancia del DPI. Entonces, quería el DPI como tal. Entonces, ahí es donde venía ese problema, que se quería imputarle al RENAP. Hasta el momento, nosotros en Chimaltenango no hemos tenido ningún caso en el cual al RENAP se le haya atribuido. Desconozco si a nivel república alguien del RENAP haya enfrentado proceso por ese tipo de casos. Sin embargo, sí se presentaron denuncias, porque el RENAP no entregó los DPI y por lo tanto muchas personas se vieron limitadas a poder votar. Entonces, ahí es donde se podría considerar la comisión del delito. Me recuerdo yo en la elección anterior, yo no llevé DPI, se me olvidó, pero de suerte le dije que yo me sabía el número y le dije que sí me lo sabía. Y se me quedó viendo, me dijo, ¿y quién se va a estar memorizando un DPI? Pues yo sí, se lo dije y me dejó votar, pero eso fue porque estaba de buenas el presidente, ¿verdad? Porque de lo contrario, la ley dice que debe presentarse el documento. Entonces, son cuestiones en las que se dan, que queda a discreción de ellos, pero que la ley sí establece que debe presentarse el documento para emitir el voto. De lo contrario, no se puede. ¿Dudas, jóvenes? No hay. Vamos entonces. 407G.
abuso de autoridad con propósito electoral. Ya más adelante vamos a ver nosotros un abuso de autoridad que cometen los funcionarios o empleados públicos. Acá es un abuso de autoridad con propósito electoral. El funcionario o empleado público que utilice su autoridad o ejerce su influencia para beneficiar o perjudicar electoralmente a una organización política será sancionado con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo que desempeñe. Entonces, acá podemos utilizar cuando se tiene ese poder de autoridad y consecuentemente hayan personas que dependan de este jefe y que haya esa jerarquía en línea de la vertical, de las cuales haya esa obediencia. Generalmente se han caracterizado por obediencia la Policía Nacional Civil, donde ellos vienen con una obediencia tal, las policías de tránsito, que han adquirido esa misma doctrina de que al jefe se le obedece y no se le discute. Aunque esos son resabios de aquellos señores que les digo que no piensan, solo actúan por instinto, los del ejército. Entonces, porque ellos sí, es una obediencia total. Ellos si le dicen, tírate al barranco y te tenés que morir, se tira. Entonces, porque ellos honestamente están adiestrados, ellos no están educados, ellos están adiestrados. Y entonces ellos sí siguen una línea vertical de obediencia total. Entonces, acá, pero como gracias a Dios ellos están inhabilitados, no votan, no podrían incurrir en este delito. Igual los de la Policía Nacional Civil tampoco están habilitados para votar, no hay problema. El problema sería, por ejemplo, un gremio fuerte en Guatemala es el magisterio, en los cuales el director de una escuela con 15, 20 maestros a su disposición puede venir en un momento dado tentado y decirle a sus maestros, bueno, ustedes votan porque votan al del partido que vamos a apoyar y aquí todos apoyan. Y en un momento dado puede hasta presionarlo y decirle, si no, vamos a buscar su traslado, porque destituirlos no puede, pero sí buscar un traslado. Imagínense, en la cabecera municipal o cabecera departamental, que usted trabaje cómodo, está a la vuelta de la esquina, está su casa, y usted a esa escuela que va, o sea, todavía llega tarde, usted tendría que entrar a las 7 de la mañana, pero llega a las 7:05, porque salió de su casa a las 7:02 y caminó 3 y corriendo, y llegó tarde, siempre llega tarde, ¿sí? Y entonces le dice, mire, usted todos los días viene tarde, y vive aquí a media cuadra. Usted tiene sanciones. Si usted no apoya al partido, pues entonces voy a buscar su traslado. Y si, por ejemplo, es de San Martín tiene lugares tan bonitos, lejanos, lo voy a mandar al Tesoro de las Escobas. Ahí ya le dijo que lo mandó al infierno, pues, pero ni modo, ¿qué le queda? Entonces mejor apoyo, ¿verdad? Con tal de no irme. O Poaquil, Tecpan, que le diga que lo va a mandar al Tesoro. Yo creo que es más fácil que lo mande al infierno y no al Tesoro, pues porque sí, solo de pensarlo, ¿cuándo va a llegar hasta ahí? Es más fácil que se vaya a Chichequiche y no regresarse a Tecpan. Entonces, son cuestiones en las cuales se puede dar ese abuso de autoridad con propósito electoral, de las cuales lleva para perjudicar a una organización política o para favorecerla en todo caso. Entonces, podría darse. O, por ejemplo, nosotros en el organismo judicial, hay juzgados donde hay más de 20 personas, 30 personas que dependen y el juez en un momento dado puede utilizar su influencia o el secretario que es la autoridad administrativa y venir y tener ese dominio, decir, bueno, ustedes votan y apoyan a este partido porque si no, aquí vendrán actas y en su momento vamos a buscar la destitución de ustedes. Entonces, se estaría utilizando el abuso de autoridad, empleando abuso de autoridad con propósito electoral en la cual se estaría cometiendo ese ilícito. 407H. Abuso con propósito electoral. El particular que destruya, obstaculice o impida directa o indirectamente el libre ejercicio de la propaganda política será sancionado con prisión de 1 a 3 años. En el artículo anterior nos está hablando de un empleado o funcionario público. Aquí en el 407 nos habla de un particular. ¿Cómo podría un particular incurrir? En la esquina de su casa hay un poste. Ahí fijaron mantas del partido político contrario al que le va a ir y lo que hace es quitar las mantas. Entonces, está destruyendo la propaganda política que esté realizando el partido correspondiente. Por lo tanto, ahí puede ser procesado por abuso con propósito electoral. ¿Qué es lo que quiere? Que no haya propaganda de ese partido en ese lugar.
o en aquellos casos que pasan derribando las vallas publicitarias de los partidos cuando se está en etapa electoral. Entonces, ahorita si usted tiene tanto enojo con algún partido político, le caen mal los partidos políticos, vaya y derríbelos. Ahorita no hay delito, porque no se está en un evento electoral. Pero si usted le agarra sus enojos cuando está abierta la campaña política, ahí es donde se comete el delito, porque ahí sí se perjudica al partido correspondiente. 407I, propaganda oficial ilegal. El funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo o el contratista del Estado que con fines electorales y durante el proceso electoral haga propaganda respecto de las obras y actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones y obligaciones será sancionado con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público que desempeñe o cancelación del contrato en su caso. ¿Cómo incurre este delito? Si usted va, por ejemplo, en el evento electoral a revisar los canales nacionales bajo el argumento de decir que es noticia, ahí tienen disfrazado qué obras están haciendo en plena etapa electoral. Entonces, lo que se refiere es que está prohibido publicitar las obras cuando se esté abierta la campaña política. Obras que ellos tienen obligación de realizar, es que nosotros no tenemos que agradecerle a los políticos porque nos adoquinaron la calle, porque nos pusieron agua en la colonia. Sí es su obligación. Nosotros no tenemos que agradecerles nada, si tampoco sacaron de su dinero. Entonces, tampoco le tenemos que decir gracias a Alex Imaz que llegó a saludar a todos los del mercado. No sé si es su obligación ir a ver cómo está funcionando el mercado, pero él hasta eso publica, ¿sí? De que le fue a saludar a todos a los señores y señores del mercado y se tomó fotos con ellos para hacer su publicidad. Ahorita no hay problema. El problema es si lo hace en campaña política. Ahí sí no se puede. 407J. Atentado contra el transporte de material electoral. El que por cualquier medio impida, detenga, demore, directa o indirectamente el transporte de urnas, boletas, padrón electoral, papelería, mobiliario, utensilios y enseres de la naturaleza electoral será sancionado con prisión de 2 a 8 años. La misma sanción se aplicará al que viole, altere, destruya los sellos, precintos y urnas de sacos electorales. Para la campaña anterior, usted escuchó que un camión dejó tiradas las cajas de boletas para Petén y Puerto Barrios. Entonces, ahí lo que hay es ese tipo de atentado en los cuales habría que establecer si efectivamente estas cayeron por descuido o en un momento dado alguien atentó en contra de estas boletas y que demoraron obviamente la entrega y la llegada al lugar para el cual estaban destinadas. Entonces, ahí lo que se puede ver, o en algún momento dado que se impida circular a los vehículos que trasladen todo ese tipo de utensilios que van a servir para el evento electoral. 407L, de la fiscalización electoral de fondos. El representante, esto es un delito que lo reformaron, porque antes decía el secretario general, pero como aquí se llevaba Roxana Valdetti, entonces ella fue una de las que promulgó que se reformara el delito. Y decía, el representante legal o miembro de los órganos de las organizaciones políticas que impida al Tribunal Supremo Electoral realizar su función de control y fiscalización de fondos públicos y privados con respecto al funcionamiento de las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campaña electorales será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Entonces, todos los partidos políticos son susceptibles de fiscalización. O sea, los tienen que ir a controlar. Cómo manejan sus fondos. Sin embargo, cuando de alguna manera se impida realizar esa fiscalización o ese control financiero de los partidos políticos, se comete el delito de fiscalización electoral de fondos. 407M, financiamiento electoral. La persona individual o jurídica que aporte a una organización política más del 10% del límite máximo de gastos de campaña será sancionado con prisión de 1 a 5 años. La misma pena se impondrá al representante legal o a cualquier miembro de los órganos de las organizaciones que reciba ayuda o aportes que sobrepasen el 10% del límite máximo de los gastos de campaña. B. Reciba ayuda o soporte de otros estados y de personas individuales o jurídicas extranjeras. Se exceptúa en este caso las ayudas que provengan de entidades académicas o fundaciones y que se otorguen para fines de formación. C. No canalice a través de la respectiva organización las contribuciones que realicen a favor del candidato o elección popular. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral,
Cuando va a abrir la campaña, va a establecer lo que se llama como techo de campaña. Esto es algo novedoso que implementó el Tribunal Supremo Electoral. Y por eso fue que en esta última campaña no nos bombardearon con tanta publicidad, sino simple y sencillamente se limitó la propaganda al tope que tenía el Tribunal Supremo Electoral y consecuentemente pudimos pasar una campaña tranquilos. Sin embargo, en otros años nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Queríamos ver un partido de fútbol que ahí por lo menos, ahí no había de publicidad política, ahí estaban los sentidos, la mitad del televisor cubierto con la campaña política y la otra mitad medio se miraba el partido, porque obviamente ahí ellos querían darse a conocer su partido político para que votáramos por ellos. Entonces, era un dolor de cabeza. Ahora se limitó al 10%. Entonces, ¿cómo vamos a establecer ese 10%? Cuando el Tribunal Supremo Electoral indique, este es el tope que se tiene y se puede recibir en donaciones entonces hasta el 10%. Más del 10% ya comete delito. Y establece, por ejemplo, en el literal C, que es uno de los presupuestos por los cuales se había presentado ante juicio en contra de Jimmy Morales, porque él recibió una donación para el partido, sin embargo, se lo extendieron a su nombre y ese dinero obviamente nunca lo entregó, él se lo tomó. Y entonces viene, no canalice a través de la respectiva organización las contribuciones que se realicen a favor del candidato de elección popular. Entonces, si bien es cierto, es para el candidato A, todos los donativos, todos los aportes para el partido político deben ir al partido, a la organización, no al candidato, sino a la organización. Si se va al candidato, se estaría cometiendo el delito. Por lo tanto, sí se puede recibir aportes de entidades académicas o fundaciones para formación ciudadana. Ahorita puede resultar un partido dando orientación, conocimiento de la ley electoral, eso no está prohibido, pero nadie va a invertir en eso. ¿Cuánto quisiéramos ver que nos enseñen a nosotros cómo se aplica el conteo de votos, cómo se hace la elección de las corporaciones municipales, que ellos se afanen porque el ciudadano aprenda eso? Nunca lo van a hacer. Y entonces, que a ellos no les conviene, ellos cuando venga la campaña política sí buscan la manera de convencer para que se vote por ellos. Bueno, jóvenes, lo dejamos hasta ahí, son las 21 horas. Es momento de descansar. El siguiente día de clases vamos a analizar los artículos 407N y 407O. Por lo menos hasta ahí termina, porque entre tanto 407 desespera hasta que no avanzamos con ese 407, pero ahí terminamos con 2 artículos más y ahí terminamos ese 407 y seguimos con los demás delitos. Por lo tanto, feliz noche, jóvenes, feliz descanso y nos vemos el día lunes a primera hora con ustedes.